Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes del español. Bienvenidos a un nuevo programa de Spanish with Carmen. Soy Carmen, vuestra profesora de español favorita, o eso espero. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Hola, ¿cómo estás? This is the place to be. If Spanish makes you lost, you'll learn words like always and coming in. All with your teacher, Carmen. Bueno chicos, nos encontramos en la recta final del tema de los determinantes. Si recordáis, en los dos últimos vídeos, en indefinidos y cuantificadores, hemos visto que nos aportaban una información imprecisa del sustantivo. Por ejemplo, hace mucho calor, esta comida tiene demasiada sal. En algunas ocasiones necesitamos una cantidad precisa. Y esto lo conseguimos con una herramienta fundamental que son los números. Los números se pueden representar a través de palabras o a través de cifras. Los dígitos son los símbolos con los cuales representamos cada uno de los valores de nuestro sistema numérico. Ejemplo, si estuviéramos en la antigua Roma, el sistema numérico que utilizaríamos sería el romano. Este sistema está formado por letras, cada una de ellas tiene un valor, un número. Otro sistema que utilizan los informáticos es el sistema binario, que está formado por dos dígitos, el 0 y el 1. Y el sistema que utilizamos habitualmente es el sistema decimal o arábico. Los árabes lo introdujeron en Europa, pero realmente tienen el origen hindú. Este sistema decimal está formado por 10 dígitos, del 0 al 9. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Por qué tiene 10 dígitos? Vamos a ver un vídeo. ¡Hola! Hola. Saluda ahí. Mira a cámara. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Y cuántos añitos tienes? ¿Y esos cuántos son? 1, 2, 3 y 4. ¿Y sabes hablar español? Pues sí, él sí. ¡Adiós! Adiós. Y por eso el sistema decimal tiene 10 dígitos. Dígito proviene del latín digitus, que significa dedo. Hemos aprendido cómo se representan los números a través de las cifras. A continuación vamos a ver cómo se representan con palabras. Esto lo conseguimos con los últimos determinantes de este tema, que son los numerales. Los numerales son las palabras con las que se expresan los números. Hay dos tipos de numerales. Si queremos expresar la cantidad, hablamos de numerales cardinales. Y si queremos expresar un orden o una secuencia, hablamos de numerales ordinales. Utilizamos los ordinales cuando queremos expresar un orden dentro de una secuencia, en tiempo y en espacio. Los ordinales se pueden representar de dos formas, con número o con palabras. Nomenclatura. La cifra seguido de un punto y por último una letra volada. Esta letra volada
Dependiendo si acompaña un sustantivo masculino, añadimos una O, y si es un sustantivo femenino, una A. Ordinales con palabras. Aquí solamente hay que conocer que en el caso de primero y tercero, cuando van delante del sustantivo, se apocopan. Se elimina el sonido vocálico y queda de la siguiente manera: primer y tercer. Vamos a ver una lista de alimentos típicos españoles, ordenados según mi preferencia. Para ello vamos a utilizar ordinales escritos en números. El primer puesto para la paella. El segundo puesto para la tortilla de patatas. El tercer puesto para el jamón ibérico. El cuarto puesto para la empanada gallega. El quinto puesto para el salmorejo y el gazpacho. El sexto puesto para el cocido madrileño. El séptimo puesto para los churros con chocolate. El octavo puesto para el pulpo a la gallega. El noveno puesto para la fabada asturiana. Y el décimo puesto para los calamares. Hemos utilizado todo el rato primer puesto, segundo puesto. Puesto es un sustantivo masculino y tiene que ir en concordancia con la letra volada, que es masculina, una O. Si hubiéramos utilizado la posición en vez de puesto, la letra volada que hubiéramos usado es la A. Os voy a poner la misma lista de comida utilizando ordinales escritos con palabras, con las preferencias que vosotros habéis votado. En primer lugar, la paella. En segundo lugar, la tortilla de patatas. En tercer lugar, pulpo a la gallega. En cuarto lugar, salmorejo o gazpacho. En quinto lugar, churros con chocolate. En sexto lugar, calamares. En séptimo lugar, empanada gallega. En octavo lugar, jamón ibérico. En noveno lugar, fabada. Y en décimo lugar, cocido madrileño. ¿Os ha gustado el vídeo? Si os ha gustado el vídeo y queréis recursos de estas características, apuntaros a mi lista de correos.